4, versículos 2 al 6. Y el título del sermón es El testimonio del cristiano. El testimonio del cristiano, hermanos, no se mide por cuánto uno sabe sobre la Biblia ni cuántas actividades religiosas se realizan. El verdadero testimonio del cristiano, del creyente, nace de una vida transformada por Cristo, de alguien que ha visto la luz de su gloria y permite que esa luz guíe cada pensamiento, palabra y acción. Así entonces la exhortación de esta hora nos recuerda que vivir como cristianos no es para lucir bien delante de nadie, es más bien una vida moldeada por nuestra nueva realidad en Cristo, donde existen expresiones naturales de haber sido revestidos de Él. El testimonio del cristiano es entonces una consecuencia de conocer a Cristo. No se trata de impresionar al mundo, sino de reflejar nuestra nueva cosmovisión, una cosmovisión que Él ha traído a nuestra vida. Así entonces, las decisiones, las conversaciones y todas las oportunidades de vivir se convierten en un momento para demostrar que un hombre ha sido sepultado y otro ha resucitado. Así Pablo nos da esta bella transición. Recordemos, hermanos, que esto que estamos estudiando es una carta que se lee de corrido, y de hecho cuando Pablo envía la carta esperaba que se leyera de corrido en la congregación. Así que lo que tenemos en este versículo 2, para empezar, es una transición del pasaje anterior a lo que sigue. Leamos el versículo 2. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo nos exhortó anteriormente a hacer morir una serie de pecados internos en nosotros, groseros en nosotros acerca de nuestra vida, de nuestra boca, y a vivir conforme a los valores del hombre que conoce a Cristo. Y como consecuencia de vivir esa vida en Cristo, tenemos que también vivir una vida diferente en nuestra familia y sociedad. Hablamos de los deberes de los esposos, de las esposas, de los padres, de los hijos, de los amos y de los esclavos, pero recalca ahora la perseverancia en la oración. Pablo no se ha perdido mientras está redactando. Lo que Pablo nos ha pedido en los versículos anteriores del nuevo hombre resucitado, de cambiar su vida, cambiar sus relaciones, es imposible sin una oración perseverante. De modo que este llamado a la oración perseverante es nada más que la conclusión de lo que ha dicho anteriormente. Las esposas seguirán siendo ingobernables, los esposos seguirán siendo groseros, los hijos seguirán siendo rebeldes, los padres abusivos y la sociedad en general seguirá teniendo una jerarquía mundana si lo hacemos en nuestras propias fuerzas. Necesitamos perseverar en oración. La única forma de cambiar a una persona desde dentro, genuinamente, de corazón y de acción, es que Dios toque su corazón y haga la obra. Esto necesita oración insistente. El fracaso espiritual está garantizado para quien toma sus deberes familiares y sociales sin ningún tipo de compromiso con el cielo. Y Pablo habla de un compromiso serio, que incluye la disposición a sacrificar nuestras noches y nuestras madrugadas por solicitarlo. Dice, perseverad y velar. Esto es en la noche, esto es esforzarse para orar, sacrificarse para encontrar tiempos de orar, pelear contra el sueño para orar, derramar nuestro corazón en oración para obtener la misericordia del Señor. Recordemos lo que dice anteriormente, ¿no? Acompáñeme a los versículos anteriores, ahí en Colosenses capítulo 3, ojeando, ¿verdad, hermanos? Versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 18. Casadas están sujetos a sus maridos. 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Capítulo 4, versículo 1.
Amos, haced lo que es justo y recto delante del Señor. Si no perseveramos en oración, todo eso será un fracaso en nuestra vida. Existen mujeres tan rebeldes que desaniman a sus esposos. Hay mujeres que no se someten, no hacen caso a sus esposos, lo que quiere decir esto, ¿no? Someteos, dice la mujer. No importa cuán dócil y amable sea él, ella siempre encontrará una forma de confrontarlo, de exponerlo, de menospreciar su liderazgo. ¿Qué debemos o qué deben hacer las mujeres que tienen, los hombres que tienen una esposa así? Perseverar y velar en oración. Existen esposos abusivos, groseros, faltos de comunicación, que mejor es que se queden en sus trabajos porque cuando llegan al hogar, este se convierte en un infierno. ¿Qué deben hacer las mujeres que tienen un esposo así? Perseverar y velar en oración. Existen hijos contumaces, desobedientes, indisciplinados, que no importa qué tipo de corrección se use ni cuántas malas experiencias hayan tenido ellos en la vida, o cuántos sermones hogareños hayan escuchado de boca de sus padres, parecen ir de mal en peor. ¿Qué debemos hacer si tenemos hijos así? Perseverar y velar en oración. Existen padres mezquinos, pesados, con su mano dura y con las palabras más duras todavía, apartados, ausentes en general, que no parecen con ningún compromiso de la paternidad. ¿Qué debemos hacer con padres si tenemos padres así? Perseverar y velar en oración. Existen autoridades malas y existen personas bajo liderazgos que son difíciles de liderar. ¿Qué hacemos si tenemos personas así? Perseverar y velar en oración. Pero nuestras oraciones, hermanos, hay que tener cuidado. Pablo nos está diciendo que perseveremos en oración, producto de todo esto que nos ha pedido anteriormente. Pero nuestras oraciones no deben ser lastimeras, ni quejándonos o con victimismo. Pobre yo, Señor, la esposa que tengo, el esposo que tengo, los hijos que tengo, los padres que tengo, los jefes que tengo, los pastores que tengo. Esta cruz que llevo, Señor, Padre, que pase de mí esta copa. Este no es el tipo de oración que Pablo nos dice. ¿Qué dice Pablo? Perseverad y velar con acción de gracias. Esto significa que todos los problemas que tenemos podemos verlo como una gracia del Señor, porque pueden ser oportunidades para depender más de Él. Cuando oramos y no cuando más lo necesitamos. Como situaciones en las que puedo crecer en el conocimiento de Dios, como necesidades para formar el carácter de Cristo en nosotros, y por eso podemos dar gracias a Dios. Vean lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 13 y 14. Le dice, y si una mujer tiene un marido que no sea creyente, y él está de acuerdo con seguir viviendo con ella, no la abandone a él, que ella no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Pablo le está diciendo que mantengan su familia porque el hecho de que uno de ellos sea creyente bendice a los demás. Porque puede ser ese comportamiento que el otro manifieste, sea porque no es creyente, es decir, sea abusivo, sea ingobernable, puede ser porque no sea creyente. Que ella sea mala esposa, mal esposo, mal hijo, mal padre, puede ser porque no sea creyente. Pero Pablo nos dice que no perdamos la esperanza, porque por haber un miembro creyente en la familia es santificada. Versículo 16 de 1 Corintios 7. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Tú harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás tú salva a tu mujer? Y esto es motivo de acción de gracias. Pablo no le dice si su mujer es así, déjela. Si su marido es así, déjelo porque no es cristiano. Son oportunidades. No es el escenario ideal, pero en medio de una situación en la que el pecado es doloroso, la bondad de Cristo puede manifestarse a través de mí, pero esto solo será soportable y con gozo si dependemos perseverantemente en oración de día y de noche.
Así que hermanos, si ustedes comparten este tipo de relaciones con alguien ingobernable, si tienen una esposa ingobernable, un esposo abusivo, un hijo rebelde o padres abusivos, o cualquier tipo de otra relación de esa manera, hay que perseverar en oración, porque el Señor, nosotros no sabemos si el Señor tocará el corazón de estas personas. Pero aprovechando la oración, y por eso decimos que es una transición, aprovechando la oración por la familia y por la sociedad de los colosenses, Pablo aprovecha también las oraciones de ellos por sí mismo. Versículos 3 y 4 dice, orando también, ya que están orando, oren también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Porque reconocemos, hermanos, que no solo los colosenses tendrán dificultades con su prójimo. Pablo reconoce que él mismo y su equipo pastoral tienen dificultades. Pablo les dice al principio, si ustedes pueden echar un ojo a la carta al principio, en el primer capítulo, que su equipo pastoral siempre ora por los colosenses y le da gracias a Dios por la fe que ellos tienen en Cristo y por el amor que había entre ellos, y que desde que oyeron la fe de la iglesia de no dejaban de dar gracias para que ellos fueran llenos del conocimiento de Dios con toda inteligencia espiritual. Eso le dice Pablo, yo oro por ustedes y nosotros oramos por ustedes. Esa misma oración Pablo la quiere de vuelta. Así deben ser todas las oraciones, hermanos, de doble vía. Cuando alguien me dice que ora por mí, yo no debería decirle solamente gracias. Gracias, igualmente. Yo también oraré por ti. La naturaleza recíproca de la oración nos recuerda que todos los creyentes necesitamos el mismo espíritu y sin él nada podemos hacer. Pablo dependía de las oraciones de la iglesia. ¿Por qué? Porque se lo escribió también a los efesios, a los filipenses, a los tesalonicenses, a Timoteo. Oren por mí, oren por nosotros. Pablo era consciente de su necesidad de las fuerzas del Señor, especialmente en la situación en la que él se encontraba, en la cárcel. Y no por la cárcel, sino porque él era un predicador en la cárcel. Esa era la dificultad. Pablo les pide la misma oración que hizo por ellos. Pablo oraba para que fueran llenos del conocimiento de Cristo, y ahora le pide a los colosenses que ese mismo conocimiento pueda llegar a otros por medio de la boca de Pablo. No estaba preso por designio de las autoridades, estaba preso porque Dios lo había puesto allí, y allí hacía falta el conocimiento de Cristo, y Pablo tenía la oportunidad de darlo, y quiere esa oración de vuelta. Y él presenta dos peticiones, si pueden verlo ahí, para que Dios abra puerta para la palabra y para que se manifieste el misterio de Cristo como debo hacerlo. Pablo quiere que Dios abra la puerta de la palabra. Esto significa que él quiere oportunidades para predicar. Quiere encontrar los momentos y las ocasiones, no solo que se aparezcan, él tener la capacidad para crear esos espacios por sí mismo. Pablo no quiere que Dios abra la puerta de la cárcel. Pablo quiere que Dios abra la puerta de la palabra. Él reconoce, dice él mismo, por eso estoy preso. No es una queja como diciendo, es la culpa del Señor por la que yo estoy aquí, sino está diciendo, es producto de mi evangelización. Y ahora es necesario que siga predicando aquí. Y esto nos recuerda las prioridades de Pablo. Pablo entendía que estaba bajo arresto domiciliario con el objetivo de predicar a Cristo. Pero ahora Pablo quiere que Dios le enseñe esas situaciones y momentos específicos para predicarlo. Algo tenía claro Pablo, él estaba ahí para evangelizar. Lo que no estaba tan claro era en qué momentos. Y Pablo le dice a ellos, ayúdenme a orar para tener oportunidad de predicar, para que yo tenga puerta, para que la palabra tenga puerta. No solo los momentos, sino también los corazones. Y la segunda petición que Pablo hace a los filipenses es que él mismo pueda manifestar el misterio de Cristo como debe hacerlo. La carta, y en general la Biblia, no nos permite interpretar esto como un tema esotérico. El misterio de Cristo no es como si fuera algo místico o un embrujo. Yo lo comento porque a mí me regalaron un libro, un pastor, en el que exponía cuál era el misterio de Cristo que a él le reveló el Señor, dice, habla un montón de cosas relacionadas con la magia. Eso no es el misterio de Cristo.
El misterio de Cristo es algo que antes estaba velado, pero ahora está mostrado. Por eso dice que Él quiere manifestar, quiere enseñarlo. Pablo usa la expresión el misterio de Cristo porque el Evangelio tiene cosas profundas que esta misma carta nos revela. Por ejemplo, que Cristo es la imagen del Dios invisible, que Cristo es el primogénito de toda la creación, que Cristo es el reconciliador de todas las cosas, que por medio de Cristo el cúmulo de nuestros pecados fueron clavados en la cruz y ahora los gentiles podemos ser coherederos y miembros del cuerpo de Dios. Ese es el misterio que quiere revelar también a las personas en la cárcel. Esto incluso puede ser que los colosenses, al leerlo de la carta, también ellos mismos se dieran cuenta que existe, es decir, Pablo se los está revelando. Gracias a Pablo que se los escribió y ahora lo estaban leyendo, ahora se dan cuenta y Pablo les está diciendo que tal vez esto mismo sea necesario manifestarlo a otros. Así que esto mismo necesita ser predicado a otras personas. Pablo les está diciendo esto que les estoy dando, necesito dárselo a otros. Que Cristo es todo esto. A veces la evangelización más sencilla se vuelve torpe porque no nos preparamos. Y sigue siendo aún más torpe si preparándonos no oramos. Cuánto más los misterios tan grandes expuestos en esta carta. Por eso necesitamos preparación y oración. Y Pablo ya había trabajado algunos años preparándose. Pero la oración no es acumulativa como el conocimiento. Uno conoce y no se le olvida. Pero la oración no es así. Pues oro yo, oro hoy, oro mañana y ahí me quedo lleno. No, hay que seguir orando. Y por eso Pablo les pide oración para que este mismo conocimiento sea llevado a otras personas. Porque no era suficiente llevarlo a los colosenses y ahora tenía valor para más lugares. No, necesitaba oración. El Señor debe darle sabiduría para tratar cada caso de evangelización como una oportunidad única y particular para compartir el misterio de Cristo. Pablo no podía hacer esquemas ni manuales, porque el Espíritu Santo debía guiarlo y poner en su corazón las palabras exactas. Y todas estas diligencias que Pablo pide para sí, de hecho no solo son para sí, sino también se las demanda a los colosenses. Versículos 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Pablo les dice, ustedes deben andar sabiamente. Es lo mismo que tener buen testimonio con los de afuera. Nuestro comportamiento no debería ser un obstáculo para nadie para recibir el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que los de afuera vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Ese mismo comportamiento Pablo les pide y les exige. Pero, ¿cómo deben hacerlo? Para empezar, Pablo les dice que deben redimir el tiempo. ¿Qué es esto de redimir el tiempo? Bueno, en términos muy sencillos es no perderlo o usarlo para cosas irrelevantes, sino invertirlo de la misma forma en que Pablo lo hace, pidiéndole a Dios y buscando abrir las puertas de la palabra de Dios. En este mundo hay muchas formas de andar neciamente. No solo se refiere a un pecado escandaloso, sino a cuestiones como el ocio, el exceso de trabajo, la mala organización del tiempo o el desinterés. Todos estos son impedimentos para tocar las puertas del prójimo y para compartirles la palabra de salvación, el misterio del Evangelio. Lo mismo que Pablo pide para él mismo, les demanda de ellos. Yo quiero oportunidades para compartir la palabra. Ustedes no sean necios. Su palabra debe ser con gracia, dice, cortésmente, amablemente, con misericordia, pacientemente, porque el Señor tuvo paciencia de nosotros. Así debe ser nuestra palabra. Nuestra palabra sea con gracia. Un equilibrio entre la verdad y la ternura. En esencia, tratar de dar la misma gracia que hemos recibido. Y con ese mismo entendimiento nos pide que sazonemos nuestras palabras con sal. La sal, en la antigüedad, era un condimento para dar sabor, para conservar y para purificar. De manera similar, nuestras palabras deben preservar la verdad
y evitar la corrupción del mensaje. Sazonar con sal implica hablar con sabiduría y prudencia, eligiendo las palabras correctas en el momento correcto. Reconociendo la necesidad de quien escucha, de manera que sean nuestras palabras útiles, claras y siempre edificantes. Así nuestras conversaciones no solo agradan, sino también pueden tener un efecto duradero al transmitir la verdad de Cristo sin ser ofensivos ni ser insípidos, logrando que nuestro testimonio sea tanto convincente como transformador para otros. Dice también, nos recomienda el apóstol Pablo, que tenemos que saber cómo debemos responder a cada uno. Porque nuestras palabras llenas de gracia y sal no deben ser improvisadas. Requieren discernimiento y adaptación para cada persona y situación. Pablo nos recuerda que el testimonio cristiano exige sabiduría práctica. Hay que considerar quién me escucha y qué necesita oír exactamente, y cómo recibirá la palabra para que nuestra comunicación sea eficaz y edificante. Dice, para que sepáis cómo responder a cada uno. El mismo texto de Colosenses nos lleva inevitablemente a mirar la forma en que nosotros nos comunicamos con otros al presentarles el Evangelio. No debemos comprometer la verdad del Evangelio, sino presentarlo con tacto, con sensibilidad, de manera que nuestra palabra tenga también impacto y refleje esa gracia de Dios y cumpla su propósito de mostrar claramente a Cristo a los demás. Y eso es lo que debemos hacer. Este mismo texto de Colosenses nos lleva inevitablemente a mirar a Cristo. Pablo ora para que este misterio, el misterio de Cristo, sea conocido. Y en esa oración descubrimos la esencia de la vida cristiana. No vivimos para nosotros mismos. Vivimos para dar a conocer a aquel que nos ha redimido. Cada palabra con gracia y cada acción prudente, cada momento en que redimimos el tiempo ante los de afuera, encuentra solamente su fundamento en que Él es el Salvador del mundo. Si no, esto no tiene sentido. Cristo es aquel que nos muestra la verdadera sabiduría y la verdadera gracia, y el que tiene el poder de liberar al corazón más duro. Él tiene las llaves de las puertas de las cárceles, como bien lo experimentó el apóstol Pedro, pero quiere las llaves de los corazones de los hombres, y solamente la predicación de la palabra es la forma. Así Cristo mismo es el fundamento de este mensaje, pero también es quien nos revela nuestra propia condición. La oración perseverante y la conducta sabia nos recuerda que no podemos presentarnos ante Dios ni ante los hombres con un corazón sin arrepentimiento. Debemos volvernos de nuestros pecados, de nuestras actitudes de indiferencia y de orgullo, de no vivir para el Señor, de no orar, de cansarnos de orar por el arrepentimiento de otros y por supuesto de nuestras palabras. Solo así nuestras palabras serán sazonadas con sal y llenas de gracia. Solo así nuestro testimonio se convierte en el vehículo del Evangelio de Cristo. Y junto al arrepentimiento, hermanos, la fe es el segundo requisito indispensable, porque no es suficiente conocer nuestros pecados. Debemos confiar plenamente en Cristo y entregarle nuestra vida, nuestros días, nuestros trabajos, nuestras relaciones. Él es la fuente de todo y a Él le pertenece todo lo que somos y todo lo que tenemos. Él es el poder que necesitamos para andar en su testimonio y la sabiduría que nos ilumina. Así que, hermanos, cada interacción que tenemos o las palabras que expresamos y las decisiones sabias pueden convertirse en el reflejo de Cristo gobernando nuestros corazones, invitando a otros a ver que solo en Él hay esperanza y vida eterna. Por eso, hermanos, Él nos manda a perseverar en oración, vigilando, siendo conscientes de qué es lo que necesitamos y qué es lo que necesitan otros. Reconociendo que nosotros tenemos ese mismo deber de testificar acerca de Cristo. Y que nuestra vida sea también un testimonio coherente de Él.
Un testimonio que hable de arrepentimiento, de la fe, y que lleve a otros a inclinar sus corazones ante aquel que murió y resucitó para nuestra salvación. Que todo lo que digamos y hagamos refleje la verdad de Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque Él es el fundamento de toda nuestra esperanza. Amén. En esta hora, oh Señor, te rogamos para que tú te glorifiques en nuestro testimonio, en la forma en que nosotros nos acercamos al pecador, desde aquellas circunstancias tan difíciles de soportar a otras personas, Señor, que no, dentro de nuestra familia, nuestro círculo social, que no cambien. Ayúdanos a perseverar en oración, dando siempre acción de gracias por las oportunidades que tenemos para hacer de bendición para otros, para llevar tu palabra, para compartir el Evangelio. Y puede ser que entre nosotros haya mucho sufrimiento, con un esposo abusivo, una esposa ingobernable, con hijos rebeldes o con padres demasiado ásperos y duros. Tal vez, Señor, en algún tipo de relación externa, también sufrir las dificultades del pecado en esas relaciones. Te pido, Señor, que podamos verlas como esa oportunidad que nos das, como esa puerta que tú abres para la palabra. Perseverando primero en oración, sabiendo que necesitamos nosotros estar constantemente, y si es necesario sacrificar nuestro sueño para rogarte a ti, para poder además tener la claridad en nuestros labios para expresar ese misterio, el misterio de la salvación en Cristo Jesús, el misterio de la plenitud que hay en Él, de cómo Él es la cabeza de todo lo que hay, el primogénito de la creación, y todas aquellas gracias y bendiciones que tú impartes por medio de nuestro Señor. Ayúdanos a caminar sabiamente, modelando en nuestra vida el Evangelio que hemos recibido. Que nuestro testimonio no sea de ocio, y tampoco, Señor, de aquellos que no saben administrar su tiempo, sino que podamos con nuestra vida glorificarte a ti y siendo bendición para otros. Y que lo que digamos sea sazonado con sal, Señor, con prudencia, al mismo tiempo con verdad, para que el nombre de Cristo sea glorificado, sea conocido por los hombres, y la forma de ser salvo, Señor, sea algo tan claro en la forma en que testificamos, que no quede lugar a duda de quién es el Salvador del mundo. Por Él te lo pedimos, por nuestro Señor Jesucristo. Amén.